Nos vamos a una entrevista muy interesante de cara al financiamiento educativo. El Beto, una de las protagonistas que más sabe de este tema. En la provincia de Buenos Aires saludamos a la diputada Tabela. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias a ustedes. muchas gracias, diputada. Bueno, a ver, ¿en qué situación nos encontramos de cara a lo que dejó la marcha, lo que quedó expuesto, todo el relato y el contrarrelato de lo que se dice sobre las universidades? Quiero que usted, con todo lo que yo sé que está informada y empapada del tema, nos haga un cuadro de situación, obviamente atravesado por su punto de vista, ¿no? Bueno, lo primero es que post marcha se publica el veto y automáticamente distintos bloques de la Cámara hemos pedido la sesión especial para el día miércoles. Ahora resta que el presidente de la Cámara la convoque y a partir de ahí, bueno, tenemos mucha expectativa en alcanzar los 2/3 para poder insistir en la ley y rechazar el veto. Sí, Después ha habido por parte del gobierno una campaña, un intento de campaña de desprestigio de las universidades basada en desinformación, en mala fe, en manipulación de datos. Digo, pasamos de las universidades no se auditan a mostrar 15 universidades en el índice de transparencia, los primeros 30 lugares que publica el propio gobierno. Pasamos por los alumnos fantasmas a explicar cómo los alumnos se anotan, se registran, tenemos nombre, apellido, qué hacen, qué no hacen. Y después hay un montón de cuestiones académicas que obviamente muestran mucho desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario y un intento, digamos, de, ¿cómo decirlo?, minimizar el rol de las universidades, subestimar a los estudiantes, a los docentes, a todos aquellos quienes alguna vez han diputada, pasado por la universidad pública en su formación. Me da la impresión de que hay como una cosa ahí medio de ensañamiento en algunas cuestiones, de denostación, qué sé yo, pasar desde hablar de universidades microscópicas a universidades en las que no se sabe si los alumnos existen o no, digamos, bueno, cualquiera que va a la universidad pública o la famosa denuncia de adoctrinamiento que en su momento se anunció y que solo se registraron 24 denuncias, de las cuales más de la mitad corresponden a universidades privadas. sí, Entonces me diputada, parece que hay ahí toda una manipulación de datos, de ca- estrategias comunicacionales que no tienen nada que ver con la realidad. sobre los datos le pregunto, perdón que le Dale. interrumpiera, ¿eh? No, está perfecto. La consulta es, ¿las universidades se auditan y qué arrojaron esas auditorías? Hay miles de cosas. Las audita la Auditoría General de la Nación. Son auditorías ex post, como cualquier auditoría de esas características, pero además cada universidad tiene unidades de auditoría interna que articulan con la Sindicatura General de la Nación. Es decir, las universidades tienen un doble control, control interno y control externo. El control interno es el que audita procesos, digamos, y tiene otro sistema de control. Muchas de esas universidades tienen planes de mejora a partir de las auditorías de la SIGEN, en conjunto con las unidades de auditoría interna. Todos los años se presenta el plan de auditoría interna a la SIGEN, la SIGEN las aprueba y después se presentan los distintos informes de avance hasta el informe final. Hay auditorías que han arrojado la necesidad de mejorar sistemas de control, otras que han arrojado la necesidad de mejorar sistemas de información, otras que por supuesto han detectado irregularidades en las aplicaciones de algunas normas y estas se han corregido. Bueno, hay distintas situaciones que informan esas auditorías y que después queda en la órbita de la universidad y el órgano de control cómo se establece el plan de mejora. En otros casos ha habido hasta denuncias de irregularidades que, bueno, siguen su causa en la justicia, lógicamente, ¿no? No corren por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Lo mismo ocurre con las rendiciones. Yo fui secretaria de Políticas y subsecretaria de Políticas Universitarias en el gobierno de Cambiemos y nosotros hicimos un fuerte trabajo de recomponer el sistema de rendiciones para que las universidades rindieran los fondos de los programas específicos. Lo demás se rinde con la cuenta de inversión, digamos, que es el equivalente a un balance en, en una empresa privada. Ujú. Me parece que ahí, por eso digo, hay muchísimos controles, pero además considera que las universidades tienen consejos superiores, que son los que aprueban la cuenta de inversión, ahorro y financiamiento.
Las universidades en esos consejos superiores tienen representación de todos los claustros, con lo cual hay todo, y o sea, también ahí se aprueba el presupuesto y su distribución interna. Digo, hay muchísimos más controles que muchísimos órganos de gobierno. Por eso no nos llama la atención que en el ranking de transparencia que publica el propio gobierno, en los primeros 30 lugares haya 15 universidades, porque efectivamente tienen un ejercicio diferente de los controles a los que estamos acostumbrados en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Hola Débora, ¿cómo ¿Cómo estás? va? Ayer se conoció desde Casa Rosada que ante la posibilidad de que el Congreso logre los votos para insistir con la ley, el Poder Ejecutivo avisa que no cumpliría con la ley, planteando que viola la ley de administración financiera. ¿Cómo ves ese rumor, esa postura que plantean desde Casa Rosada y si te parece que si es que es sólida? No, a ver, como sólida no es, porque el presupuesto universitario viene de las rentas generales. Pero además en ese criterio, la verdad es que si eso ocurre vamos a terminar judicializando la ley del Banco de Registro Nacional de Datos Genéticos, porque no hay tampoco ningún costo de financiamiento asociado, ni ningún informe que así lo explique. Ustedes lo deben tener al material mejor que yo, pero si ustedes miran la sesión del Senado donde se discutió boleta única, hubo varias senadoras que hicieron intervenciones preguntándole al vicejefe de gobierno cuánto costaba la implementación de boleta única, y el vicejefe de gobierno dijo muy difícil de poder saber cuánto cuesta, o no tenemos los cálculos. Digo, y en ese sentido, sin embargo, no hay ningún tipo de objeción al respecto. O sea, tampoco sabemos cómo se va a financiar la implementación de la boleta única, o por lo menos no lo dice en ningún lado la ley que se acaba de aprobar. Lo mismo pasa con el blanqueo, o lo mismo pasa con la restitución del impuesto a las ganancias. No hay un cálculo fiscal de cuánto va a representar la implementación de ese mecanismo, cuánto se perdía en bienes personales al reducir la tasa de los patrimonios más altos, como se hizo en el paquete fiscal. Por eso digo, me parece un poco inconsistente. Por supuesto, el gobierno puede hacerlo, puede no cumplirla, las universidades irán a la justicia, el gobierno puede judicializar la insistencia de la ley, como también se escuchó en el día de ayer, y habrá que ver si la Corte Suprema de Justicia considera que eso es violatorio o no de la ley de administración financiera. Yo personalmente creo que no, y creo que muchos jueces lo van a pensar en el mismo sentido. Me parece que estamos como sobregirando las alternativas, cuando en realidad no hay un argumento económico presupuestario, sino que se trata claramente de un argumento político. ¿Cómo le va, diputada? Buen día, Lourdes López le habla. Le quería consultar, Hola Lourdes. ¿cómo va? Le quería consultar puntualmente sobre esta responsabilidad política, ¿no? De la que se habla del presidente Javier Milei al vetar esta ley, ¿no? Mira, yo creo que más que una cuestión de responsabilidad política es contradictorio con el objetivo que busca el gobierno. Si vos haces un enorme esfuerzo por tener un equilibrio fiscal, que yo además creo que es el camino correcto. No comparto el cómo, pero creo que es el camino correcto ir hacia el equilibrio fiscal, y bueno, y el cómo lo define el Poder Ejecutivo, porque en definitiva, de alguna manera, fue electo para eso. Lo que yo creo que la responsabilidad política tiene que ver con esto de seguir generando incertidumbre y conflicto, y eso es contradictorio con la idea o con la intención política de traer nuevas inversiones al país. Ningún inversor va a venir a un país donde el poder ejecutivo no tiene mayorías en el Congreso, pero además no intenta construir consensos para que esa no mayoría que tenés o esa minoría que tenés pueda articular con otros bloques. Digo, pasó con la ley base. Bueno, justamente después de mucho andar, 6 meses después, el gobierno logra sacar la ley base. Reducida, lo que vos quieras, pero logra sacarla. Y ahí se muestra que hay una capacidad del gobierno de generar consensos. ¿Cómo pasamos de ahí a esta idea de que cada vez que el Congreso vote algo que no le gusta al presidente, el presidente lo veta? Digamos, indudablemente hay una debilidad institucional altísima por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo, que pone en jaque el andamiaje democrático del país, y eso afecta indefectiblemente las inversiones extranjeras, las inversiones nacionales también, porque uno no sabe cuándo esa ley
o ese DNU o ese decreto puede ser judicializado, vetado, bajado en el Congreso. Digamos, me parece que esta es la responsabilidad política que o que yo por lo menos le reclamo al gobierno nacional, que es sentarse a generar un diálogo en serio, digamos, porque me parece que en la medida en que nos sigamos tirando leyes por la cabeza sin demasiada discusión, y solamente para hacer una demostración de fuerzas, más poder utilizar algunos argumentos en las redes sociales, vamos a generar muchísima incertidumbre en un país que la está pasando mal y que está sufriendo mucho, y va a terminar sintiendo que todo el esfuerzo que ha hecho durante estos meses para dejar atrás la crisis en la que nos había dejado el gobierno anterior, va a ser es en vano. Diputada, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotras. Bueno, chicas, que tengan un muy buen fin de semana. Les agradezco mucho a ustedes la invitación.